Bueno, no, me presento, mi nombre es Víctor Sánchez, ya, de hecho, ya hemos compartido estos webinars con varios de ustedes. El día de hoy vamos a ver un poco lo que es la solución de parqueo inteligente. Lo he tratado de dividir en dos partes para poder explicarles un poco primero lo que sería el área o la zona de ingreso y salida de vehículos y ya la segunda parte que sería ya mucho más orientado estrictamente a la parte interna de lo que es una solución de parqueo, ¿no? Que una solución de parqueo también involucra soluciones o una etapa de entrada y salida de vehículos, ¿no? Así que, bueno, eso. Empecemos un poco a ver esta primera parte de la presentación. Es la solución propiamente de entrada y salida de vehículos, ¿no? Este es un poco lo que vamos a ver dentro de la solución de esta presentación. Es el contenido, básicamente el análisis de los requerimientos, una vista general de la solución, algunas estrategias de venta efectivamente para poder utilizar estos puntos estratégicos de los requerimientos que tengamos en los diferentes escenarios que podamos requerir esta solución y alguna descripción de algunos productos principales que contempla esta solución, ¿no? Bueno, básicamente el problema que actualmente existe en la gestión de de una solución o de estos escenarios que involucran entrada y salida de vehículos se da pues al nivel de la entrada o la tecnología que se puede usar en la entrada, ¿no? La tecnología actual es tradicional, ¿no? Tenemos etiqueteras o tenemos, bueno, dependiendo de los escenarios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un shopping mall o un centro comercial, lo que tenemos son los accesos mediante el ticket que obtenemos y validamos a la salida. Y en el caso de algunos otros escenarios es básicamente el uso de tecnologías como un RFID o una tarjeta para poder acceder o salir pues o ingresar o salir con nuestro vehículo de los diferentes establecimientos, llámense pues edificios empresariales o alguna residencial, algún lugar de vivienda común, etcétera, ¿no? Entonces, estos son un poco los diferentes problemas que pueden existir en estos diferentes escenarios. Y de acuerdo pues a los tipos de accesos o ingreso que podamos usar en estos escenarios, es que puede ser pues también o generar bastante congestión no solamente al ingreso, sino también a la salida pues de estos lugares, ¿no? En varios de estos lugares no se tiene una vigilancia propiamente de estos ingresos o estas salidas. Si bien es cierto, existen ya algunos o varios centros comerciales que contemplan algunas cámaras al ingreso y a la salida de estos centros comerciales, pero hasta ahí se limita, ¿no? Se limita hasta el momento de tener nada más la información del video, ¿no? No tenemos mayor detalle en el video asociado a estos ingresos, ¿no? Entonces, habíamos comentado pues algunos de los requerimientos del análisis que podemos hacer en estos escenarios. Es que se necesita evitar la congestión vehicular para el ingreso y para la salida. Se necesita no solamente el video, sino información adicional que nos puede entregar el video sobre estos ingresos y estas salidas de los vehículos.
y que propiamente sea pues un procedimiento un poco más automático y que requiera menor labor, ¿no? Ahí vemos los diferentes escenarios que ya los habíamos comentado. Puede ser un parqueo de algún edificio empresarial o alguna residencia o algún centro comercial, ¿no? Existen diferentes escenarios donde tenemos precisamente este tipo de requerimientos, ¿no? Un poco para ver ahora la vista general de la solución. Eh, Existe, por ejemplo, dos tipos de gestión que podríamos tener dentro de esta solución. Existe una gestión con un operador y existe una gestión sin un operador, ¿no? Eso va a depender del escenario que tengamos. Por ejemplo, ¿cuál podría ser una gestión o un escenario que requiera alguna gestión sin operador? Tal vez pues un escenario de viviendas, ¿no? Tal vez una vivienda ya tenemos, bueno, inicialmente tenemos tal vez una configuración para poder asignar el ingreso a los propietarios de las diferentes unidades dentro de las residencias, ¿no? O en el caso de que sí se requiera pues un operador en el sitio, lo que podríamos es tener un escenario tal vez como un centro comercial, ¿no? Un centro comercial tal vez sí requeriría un operador, porque no necesariamente tenemos eh, cualquier vehículo registrado dentro del sistema. Y un poco, ¿por qué comento esto? Porque la idea de tener eh, este acceso, este ingreso y salida de los vehículos, es poder hacerlo mediante las placas regulares, ¿no? O sea, imaginemos en una residencia, ¿no? Si tenemos dentro de una residencia, digamos, tal vez tenemos 100 unidades, 100 personas que pueden ingresar o salir con vehículos, podemos registrar a estos propietarios con su placa vehicular para que el ingreso puedan tenerlo pues de manera más rápida, más fluida, sin la necesidad pues de un operador que necesariamente tenga que aperturar, abrir o activar pues las barreras para el ingreso a su residencia, que sea tan solo a través pues de la placa vehicular del propietario. Entonces los escenarios van a darse de esa manera, ¿no? Vamos a ver un poco qué características pues tendríamos o qué puntos tendríamos cuando tenemos una gestión con operador o una gestión sin operador, ¿no? Por ejemplo, tenemos la información de los vehículos y el historial. Eso básicamente va a estar ya dentro del sistema. Vamos a tener el registro de la información, ya sea de antemano o ya sea porque estamos haciendo un registro nuevo. Podemos tener algunas listas blancas para poder tener esta gestión o la apertura de barreras de manera automática. De acuerdo a los elementos que podamos incluir dentro de la solución, vamos a poder tener o poder activar tal vez a través del uso de una tarjeta, también es posible, ¿no? Un poquito de agua. Ya. Ahora sí se me escucha, disculpen que la interrupción. Ya, ya, listo, muy amable, gracias. Ya, entonces, por ejemplo, cuando tengamos pues un operador, ¿cuáles de estos elementos que podemos incluir dentro de la solución vamos a poder utilizar? Por ejemplo, si tenemos en una residencia de diferentes, pues, donde hay diferentes propietarios, eh, podríamos tal vez incluso tener una visita, ¿no? Una visita que no necesariamente está registrada porque no pertenece al grupo de propietarios, pero sí se podría pues tener un intercomunicador de video
los BDPs, por ejemplo, la línea de intercomunicadores de video que también manejamos en DAWA, y poder emplear esta solución o poder emplear estos equipos para poder hacer una llamada hacia el centro donde esté propiamente el operador, ¿no? Poder hacerle una llamada y que él pueda activar el acceso vehicular a través de la barrera en el ingreso, ¿no? Cuando no tenemos un operador, bueno, si no tenemos un operador y podemos prescindir del operador en el escenario, tal vez ahí sí ya sería indispensable y no necesariamente tendríamos el caso de poder tener una visita, ¿no? Esa sería un poco la diferencia. Y lo otro también, dependiendo de los diferentes escenarios, es poder tener algún elemento de información visual, algún display mostrando datos sobre el ingreso, ¿no? Sobre de repente la cantidad de vehículos que han ingresado, la cantidad de vehículos que han salido o que están disponibles, perdón, entre otros, ¿no? Entonces, este sería, por ejemplo, un escenario donde tenemos el ingreso y la salida vehicular con un operador, ¿no? Llámese, pues, tal vez en un edificio empresarial tenemos un acceso o tal vez dos o tres accesos vehiculares con ingreso y salida, y tenemos a alguien gestionando estos accesos o haciendo esta vigilancia, ¿no? En un edificio empresarial bien podría haber vehículos ya registrados que puedan tener el acceso libre, automático, o podrían haber pues nuevos ingresos porque efectivamente en un edificio empresarial pues que elaboran diferentes, diferentes oficinas pueden tener acceso para visitas, ¿no? Entonces, una visita, o bien puede hacer la llamada a través del TO, del videoportero en el área de acceso. Ese videoportero llega a la central recibe la llamada, abre el video, puede verificar a la persona y a su vez pues contactarse ya a través de la comunicación interna del edificio con oficina o con la empresa pues que esté recibiendo la visita. Y luego de eso pues poder habilitar el acceso a través de la barrera vehicular, ¿no? Entonces, dentro de este escenario vamos a tener los equipos, bueno, propiamente la cámara, ¿no? La cámara de lectura de placas. Esta cámara va a ser la que básicamente va a permitir el acceso vehicular a las placas registradas que hayamos registrado en una lista negra. Vamos a tener el BTO que podría ser tanto a la entrada como para la salida, y en ambos casos para los visitantes, y las barreras vehiculares, ¿no? Las barreras para acceso vehicular. Ya vamos a ver luego que en este caso de las barreras vehiculares, bueno, hay diferentes diseños, ¿no? Hay barreras que pueden tener el brazo de apertura a la derecha o a la izquierda, o tal vez un brazo largo o un brazo, perdón, flexionable. Y luego vamos a ver un poco la parte del funcionamiento en el caso de la cámara. Por ejemplo, si es que algunos tal vez ya han trabajado con estos equipos de acceso vehicular, existe un elemento dentro de esta solución, hasta la fecha que es comúnmente empleado, que es un bobinado a la superficie del piso, ¿no? Perdón, o sea, debajo del piso. Es un bobinado que se implementa propiamente para generar un campo magnético y poder verificar que efectivamente tenemos un vehículo ahí y no tenemos que cerrar la barrera para evitar pues un accidente, ¿no? Eso es un poco como hasta la fecha una de las tecnologías que se aplicaba para evitar estos incidentes, ¿no? Tienes la verificación tanto al momento de ingresar, ¿no? Cuando el vehículo está a punto de ingresar al área de acceso de la barrera,
que pasa por un primer loop, ¿no? Por un primer bobinado que está en el piso, y este primer bobinado pues le va a dar una señal a la cámara para que la cámara pueda captar la imagen del vehículo, y de ahí pueda extraer la placa, la manda hacia el centro de control verifica si está en una lista blanca o lista permitida. Si es que efectivamente está en la lista permitida, regresa la señal a la cámara se la manda a la barrera vehicular, y la barrera vehicular procede a abrir el brazo, ¿no? Una vez que el vehículo está pasando, ya pasamos el primer bobinado, ¿no? El primer loop que tenemos en el ingreso vehicular, pero luego que pasamos la barrera, el vehículo ya no se encuentra sobre el primer bobinado, ahora se va a encontrar por encima del segundo bobinado, y eso es efectivamente para que no cierre el brazo antes de tiempo, ¿no? Y no pueda ocasionar un incidente en la parte posterior del vehículo. Entonces, un escenario es comúnmente empleado actualmente con estos sistemas de control de acceso vehicular, se empleaban estos bobinados. Nosotros como DAWA ahora hemos implementado una nueva tecnología en el caso de estas barreras, y lo que se está proponiendo usar es radares, ¿no? Es tecnología RF para poder tener el primer bobinado. Se reemplazaría básicamente con un radar ubicado pues en un pequeño poste, que va a ser el que va a censar de primera mano el vehículo, ¿no? Y el segundo radar iría precisamente en la parte inferior de la barrera. Hay un pequeño espacio donde se puede ubicar este radar, y con eso ya completaríamos los dos sistemas que pueden trabajar pues ya de manera más independiente. Esto lo que ahorra básicamente es una labor pues una labor extra de hacer una pequeña excavación en forma rectangular, de acuerdo a los anchos que tengamos en los ingresos vehiculares. Sobre esto hacer el bobinado, y el bobinado hacer la conexión hacia el bobinado va a un detector, ¿no? Un detector de loop se llama. Este detector de loop es el que retroalimenta la señal de este bobinado, ¿no? Entonces, ahorramos un poco este costo para instalación. Por ejemplo, trabaja bajo arquitectura cliente-servidor, ¿no? Esto quiere decir, nosotros dentro del gabinete que tenemos en el centro de datos podemos ubicar un servidor donde tenemos el PMS, que es propiamente esta plataforma nuestra, y en los diferentes puntos que veamos conveniente podemos tener una estación de trabajo con el software de tipo cliente, que lo va a poder descargar a través de la red, ¿no? De la plataforma. Entonces, con esto ya podemos tener una gestión de una solución de este tipo, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuáles son las funciones que podemos tener en una configuración de este tipo, ¿no? La gestión de la información propiamente de los vehículos, el historial y las imágenes capturadas tanto como video, o capturas de imágenes de las placas vehiculares, ¿no? Poder tener el control automático de las barreras a través del uso de la plataforma, y con las cámaras de lectura de placas, ¿no? Poder tener un registro de una lista blanca temporal cuando tengamos tal vez pues visitas, ¿no? Y poder gestionar también el conteo de los espacios disponibles de ingreso en la zona de parqueo a través del software de tipo cliente de la plataforma, ¿no? Por ejemplo, existen también, habíamos visto en el elemento, en el caso de la cámara, ¿no? En el caso de la cámara de lectura de placas, hay varios diferentes opciones que existen entre los productos que tenemos.
Uno de ellos, por ejemplo, podría incluir un pequeño panel LED que puede buscar o puede mostrar la información, algún mensaje de apertura o de bienvenidos, o algún mensaje que indique la acción que se está tomando al ingreso del vehículo, ¿no? Está también pues la comunicación con el centro de control, donde vamos a poder emplear pues el videoportero, que es el elemento que habíamos dicho para comunicación con... Habíamos mencionado en el caso pues de las cámaras, a ver, si me permite un momento. Eh, sí, perdón, me dicen que algunos no pueden ver la presentación. ¿Podrían confirmar, por favor? Ah, ya listo, José, muchas gracias. Ok, amable, gracias. Eh, Uno de los puntos importantes o las características resaltantes pues, de la solución es que vamos a poder tener una solución que puede utilizar la analítica de autoaprendizaje de lectura de placas, ¿no? Para poder realizar el ingreso vehicular a través pues, de listas blancas o poder tener accesos ya automáticos con vehículos registrados en la plataforma, ¿no? Tanto para de repente para los escenarios donde tenemos residentes o para los escenarios donde tenemos pues, trabajadores en algún edificio empresarial. O las visitas que habíamos comentado también, ¿no? Bueno, es importante también mencionar que esta analítica que se puede aplicar aquí requiere pues un límite de velocidad al momento del ingreso. En caso de estas cámaras nuestras, puede realizarse esta analítica hasta 40 kilómetros por hora, ¿no? Mientras que el vehículo no supere esa velocidad, básicamente va a poder la analítica trabajar correctamente, ¿no? Y un poco se menciona esto porque las cámaras que tienen pues la característica o las cámaras de lectura de placas tienen, tienen ¿cómo se dice? Básicamente una limitación, ¿no? de la velocidad de vehículos, porque podemos tener cámaras para lectura de placas vehiculares en carretera, digamos, ¿no? En- o podemos tener pues estas cámaras de placas eh, para escenarios de ingreso y salida, y salida vehicular, ¿no? Para control de acceso vehicular. Entonces, por eso es importante comentar esta parte de la velocidad, porque en el caso de las cámaras que son pues para lectura de placas vehiculares en carretera, por ejemplo, podrían llegar incluso hasta los 200 kilómetros por hora, ¿no? Ahí emplean igual pues tecnología con radares para poder tener una precisión más fina, una precisión menor de error de velocidad, ¿no? Eh, bueno, está ahí también la posibilidad de tener la información centralizada o gestionada a través de la plataforma, la plataforma de PMS que habíamos comentado, y en trabajo en conjunto con las cámaras de lectura de planos, ¿no? Ahí básicamente vamos a poder tener una gestión a nivel de búsquedas, a nivel de la capacidad de parqueo en tiempo real. Si queremos buscar de repente algún vehículo, algún ingreso de algún vehículo en particular, poder ver las capturas o los videos asociados a esta placa dentro de la plataforma, ver las grabaciones, etcétera, ¿no? Y poder tener también, por ejemplo, la gestión a través de la comunicación de los intercomunicadores cuando tengamos pues una visita. Por ejemplo, tal vez
pongámonos en varios escenarios. Tal vez uno de los vehículos de las personas, no sé, se fue de viaje, ¿no? Tal vez se fue de vacaciones y regresa pues con la placa cubierta, con la placa llena de lodo. Entonces el reconocimiento de su placa no se hace correctamente, ¿no? Tal vez porque todavía no ha podido, no ha tenido tiempo de darle mantenimiento al vehículo. Entonces ahí vamos a tener la opción de poder tener una comunicación a través del videoportero con el operador y poder tener la apertura automática y la apertura remota de la barrera, ¿no? Estos son algunos de los usuarios típicos de este tipo de soluciones, ¿no? Tenemos algunas plantas, fábricas, oficinas, edificios empresariales, residencias grandes, etcétera, ¿no? Son diferentes los tipos de usuarios. Eh, bueno, esta otra solución, básicamente habíamos comentado que era una solución en la que podíamos prescindir pues, del operador. Esa es la única diferencia con la anterior. Y aquí igual pues vamos a tener la gestión de los vehículos, el historial, la grabación tanto de capturas o de videos dentro de la plataforma, igual el tiempo, las estadísticas en tiempo real, y adicionalmente podemos considerar pues ya un acceso tal vez a través de una tarjeta, ¿no? Básicamente ya si tenemos el acceso a través de una tarjeta ya podríamos igual habilitar o aperturar la barrera con los vehículos, o perdón, con las tarjetas autorizadas, ¿no? En caso que no tengamos pues igual un registro tal vez de la placa, ¿no? Bueno, estos igual habíamos comentado ya los diferentes tipos de usuarios, etcétera, ¿no? A ver, dentro de los puntos importantes que podemos considerar en una solución de este tipo es, habíamos comentado sobre la implementación de esta solución, los diferentes elementos que pueden estar o involucrar estar involucrados en esta solución, ¿no? Eh, bueno, la alta efectividad de la lectura de placas, ¿no? El poder, habíamos comentado, el poder tener o ahorrar la inversión del costo, tanto de material como costo de labor humano para la tecnología esta de loop que habíamos comentado, ¿no? Tenemos, a ver, en un escenario, imaginemos un escenario de un solo acceso, ¿no? Un solo acceso vehicular que tiene entrada y tiene salida. Para la entrada necesitamos dos loops, ¿no? Necesitamos un loop al ingreso y un loop cruzando la barrera. Y para la salida, igual, ¿no? Entonces son cuatro de estas implementaciones que se pueden pues reducir simplemente empleando la tecnología de los radares, que es mucho más práctica de implementar, ¿no? Bueno, la experiencia amigable para las visitas o los visitantes a través de los videoporteros y el análisis y la información que podemos recopilar a través de la misma plataforma, ¿no? Estas son algunas de las características que se puede tener dentro de esta solución, ¿no? Esta es una comparación un poco entre los tres tipos de soluciones que se emplean para estos diferentes escenarios. Habíamos comentado los de tarjetas o los que usan RFID y básicamente la que estaríamos proponiendo nosotros, que es la solución por lectura de placa, ¿no? Si bien es cierto, el acceso a través pues, de tarjetas puede ser bajo, en el caso del RFID, tanto cada vehículo tendría que tener un RFID propiamente, y en el caso de la lectura de placas simplemente pues es básicamente tener un registro de la placa vehicular en el sistema, ¿no?
en el caso de la instalación de verdad que es más práctica en el caso que usemos los radares, habíamos comentado con el tema de los loops, ¿no? En el caso de RFID tarjetas, solamente se tendrían registros de personas que efectivamente cuentan o bien con el RFID o con la tarjeta. En el caso de un sistema con lectura de placas, se puede tener pues no solamente el acceso a las placas registradas o incluso a las tarjetas registradas, si es que tenemos también la parte del sistema de acceso con tarjetas, sino también la posibilidad de poder perdón, de tener o poder recibir visitantes, ¿no? En los diferentes escenarios que tengamos, ¿no? Eh, Se evita, pues, precisamente un poco la congestión a través de la lectura de placas también, y en el caso de el registro y la información asociada a estos eventos de ingreso y salida, es mucho más visual, mucho más práctico y nos da mucha más información, pues, tener eh, el historial de los ingresos y de las salidas, tener el historial o asociados a la placa, ¿no? Los videos asociados propiamente a la placa para saber tal vez a qué hora el vehículo con placa, con alguna placa en particular, pues ingresó al área de parqueo, a qué hora salió, si regresó. Todo esto puede ser filtrado a través pues, es una búsqueda FUSI, le llaman, ¿no? Es como búsqueda FUSI porque podemos ingresar, de repente no tenemos toda la información completa de la placa, pero sabemos tal vez tres primeros dígitos de la placa. Entonces registramos o ingresamos estos tres primeros dígitos y el sistema va a hacer pues un filtrado de todas las placas que contengan estos dígitos, ¿no? Mucho más, más práctico, más rápido y con eso poder hacer la verificación a través del video, ¿no? La información también del parqueo habíamos comentado que se podría tener pues un elemento en el exterior que nos pueda indicar pues la capacidad o los espacios disponibles de ingreso de la, del parqueo. Eh, bueno, de hecho ya existen implementaciones nuevas, ¿no? O sea, pueden haber, esto está orientado pues no solamente a las construcciones nuevas que puedan tener un requerimiento o una necesidad de implementación de acceso vehicular de manera automática. De hecho, acá en Perú ya tenemos algunos casos de éxito, particularmente con esta tecnología de ingreso vehicular a través del uso de la analítica de lectura de placas, ¿no? Sin embargo, también existen pues otros escenarios donde precisamente ya tienen implementada por lo menos el acceso vehicular. Entonces, sobre esto y cómo poder darle o agregarle, darle un valor agregado a una solución ya existente, básicamente pues integrando los equipos o agregando los equipos que serían necesarios. Por ejemplo, en una solución pues ya implementada, tal vez pues los accesos ya tienen unas barreras vehiculares, ¿no? Pues no tenemos que nosotros tener alguna modificación de la barrera vehicular, podríamos simplemente agregar la parte de la cámara y que la cámara a través de la plataforma y del almacenamiento que le pongamos en el centro de datos, en el lugar donde tengamos el centro de control tal vez, eh, poder agregar estos equipos, ¿no? O poder también considerar pues los elementos para poder acceder a través de tarjetas de tarjetas en el sistema, ¿no? Bueno, entre los diferentes productos que habíamos comentado, bueno, este es la cámara principal, ¿no? Vamos a tener dos tipos de instalaciones. Por ejemplo, existen alguna instalación que
podría ser, pues, así como estamos viendo con este bracket que iría hacia una especie de techo, ¿no? Esa es una posibilidad. La otra es simplemente que vaya a una altura, en un poste a una altura de 1.2 metros. Un poco, ¿cuáles son las recomendaciones para instalación de estos dispositivos en escenarios de accesos vehiculares? Eh, Básicamente podemos tener como tienen un lente varifocal, ¿no? Tienen un lente varifocal motorizado estas cámaras, de 2.7 a 13.5, el rango de detección para captura podría oscilar entre los 3 a 8 metros, ¿no? Va a depender eso de en qué posición ubiquemos el lente, ¿no? Y una vez que tengamos esto, vamos a definir. Lo recomendable, una distancia prudente y recomendable son 4 metros, ¿no? Esa es un poco la recomendación desde la ubicación de la cámara hacia hacia propiamente el acceso vehicular donde se encuentre, pues, en este caso ya no sería el loop, ¿no? Sería el radar en modo transversal para la detección de la placa, ¿no? Entonces, otra información que nos puede dar esta cámara no solamente es el registro de la placa, habíamos comentado que hay más información que nos puede dar la cámara, ya sea pues el tipo de vehículo o los tipos o los diferentes colores de los vehículos. Se maneja una gama aproximada de 11 tipos de vehículos que podría detectar la cámara y hasta 11 colores que podría detectar la cámara para tener este registro dentro del sistema, ¿no? Bueno, esa es una cámara POE, ¿no? También se puede alimentar por POE para evitar un poco la necesidad de alimentar la cámara a través de energía solamente, ¿no? Y tiene incluso protección IP67, ¿no? Habíamos comentado ya la velocidad de detección máxima hasta 40 kilómetros, ¿no? Habíamos comentado también que entre las diferentes instalaciones, este es un accesorio que también se puede adquirir dentro de la solución, del diseño de la solución, donde estaría la cámara y un poste a una altura pues de 1.2 metros, ¿no? En este caso se tendría que seleccionar el modelo de cámara que tenga pues la carcasa sin el bracket de instalación. Y esta es la cámara con el dispositivo que habíamos comentado, donde tenemos pues un pequeño un panel de información, un panel LED, donde vamos a poder trabajar o poder mostrar alguna información, tal vez de repente la placa, alguna información o algún mensaje de bienvenido o de ingrese, o tal vez la cantidad eh, de espacios disponibles dentro de la zona de parqueo, ¿no? Eh, y algunos audios predefinidos o predeterminados que estarían en el sistema, que podrían ir a través del speaker de este elemento, ¿no? Estos son las barreras que les habíamos comentado. Habíamos dicho, pues efectivamente tienes las barreras que podrían tener la apertura con el brazo derecho o la apertura con el brazo izquierdo, ¿no? E incluso en la parte inferior, habíamos dicho, sería básicamente la que da hacia la zona interior, ¿no? Que tendría un espacio para poder colocar o incluir el radar para suplir la funcionalidad que tenía el loop, ¿no? Y estas son los otros tipos de barreras que son con el brazo que se puede recoger, ¿no? También en la parte interior lateral es que se puede colocar o incluir
el radar para poder, poder tener el control o la protección de cierre del brazo, ¿no? Bueno, estos son algunos de los escenarios donde ya estas soluciones han sido implementadas. Esa es una residencial donde tiene dos ingresos. Estos dos ingresos tienen pues igual, perdón, dos accesos con un ingreso y una salida cada uno, ¿no? Y al otro lado tenemos pues la gestión a través del operador de esta capacidad de hasta 400 vehículos, ¿no? Eh, Tenemos otra solución implementada en Dinamarca para el parqueo en el aeropuerto Billund de Dinamarca, donde también se tiene solamente el acceso permitido a los vehículos o a los bueno, vehículos de transporte, a los taxis registrados, ¿no? Esto le da mucha más seguridad al aeropuerto, ¿no? Y bueno, esa es la primera parte un poco de la presentación, donde hemos hablado de la parte de ingresos, salidas vehiculares. Si me dan un momento, por favor, para poder leer sus consultas. Hola Jesús, pregunta Jesús, ¿estos sistemas cuentan con respaldo de energía? Bueno, para respaldo de energía de estos elementos, bien puedes considerar pues un UPS o algún sistema adicional, ¿no? No vienen embebidos. A ver, otra consulta. ¿A qué distancia o a cuántos metros la cámara puede reconocer la placa? Bueno, eso ya lo habíamos comentado. Las cámaras son de lente varifocal motorizado. La distancia puede oscilar de 3 a 8 metros. Y lo recomendable es tener pues una distancia de 4 metros, ¿no? Eh, la cámara a una altura de 1,2 metros y en el caso de la dirección o la orientación de la cámara, la inclinación el lateral que puede tener la cámara, la idea es que no supere los 30 grados para poder tener una visualización correcta de la placa del vehículo, ¿no? Esas son algunas de las recomendaciones que se tienen en la instalación de estos equipos para el ingreso. El software con el que se puede administrar es el PMS, ¿no? Es el Parking Management System, que se puede instalar en un servidor de hecho, parte de toda la solución nosotros ofrecemos el servidor y el software dentro de la solución, ¿no? Así que eso sí podría es el sistema con el que, o la plataforma con la que se gestiona esta solución. Pregunta, en el caso de un centro comercial, ¿se puede realizar la información recolectada para estudio de marketing? Bueno, eso en realidad va a depender de la información que pueda manejar el centro comercial, ¿no? A ver, por ejemplo, en el caso de sistemas con reconocimiento de rostros, puede pues que haya digamos que un lugar, una empresa, cualquiera quiere tener el registro de sus trabajadores a través del rostro, ¿no? Quiere tener un registro para poder llevar el control a través de reconocimiento facial. Si fuese así, básicamente lo que tiene que hacer la empresa es pues, ver con su área legal, poder solicitar los permisos de poder emplear la información y el rostro propiamente de las personas para el sistema y en base a ese acuerdo que puedan tener, pues emplear esta información.
sucede de igual manera con el tema de las placas, ¿no? Básicamente es poder tener una gestión, un asesoramiento legal, porque puede que sea pues eh, alguna información tal vez un poco sensible. A ver, en el caso de proyectos del Estado orientados al transporte, a lectura de placas para el transporte vehicular, el Estado tiene un poco la potestad. Hemos visto que hacen fotopapeletas, por ejemplo, ¿no? O sea, el Estado sí tiene este permiso, pero si va a ser para un uso privado, pues simplemente gestionar los permisos con los propietarios de esta información, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de ambientación para reconocimiento de placas en la noche? Eh, Habíamos visto las cámaras, dentro de los modelos de cámaras existen cámaras que tienen luz blanca y tienen infrarrojos, ¿no? Entonces, podríamos optar por una cámara con infrarrojos, ¿no? En uno de los proyectos que tenemos aquí implementados, por ejemplo, aquí en Perú, precisamente usaron en este caso en particular, usaron las cámaras con infrarrojos porque había había una iluminación a la altura del acceso vehicular que tenía o se activaba a través pues, de sensores de presencia, ¿no? Entonces, cuando había presencia, recién estos sensores se activaban, pero tampoco no son infalibles esos sensores de presencia, y es así que igual apoyados a través pues, de la imagen eh, con infrarrojos durante la noche, podían incluso también tener el reconocimiento de placas, ¿no? Eh, Hola Denis, ¿cómo está? A ver, es importante esta pregunta que hace Denis. Dice, el NVR tiene que ser apropiado para que reconozca las placas, así como el NVR para que detecten el rostro son a partir de la serie 5000. Ajá, a ver, en el caso de aquí en Perú, por ejemplo, ¿qué pasa? Dentro de la solución, dentro del sistema, existe un servidor que hace la analítica pues, de lo que es OCR, ¿no? Y OCR es básicamente convertir una imagen, darla pues a texto plano, ¿no? Y cuando pasamos esto a texto plano, ya texto plano puede ser trabajado dentro del sistema y es así en realidad como se trabaja, ¿no? Pero ¿qué pasa? Existen estas cámaras que tienen pues la analítica embebida con la lectura de placas, o sea, con el algoritmo, perdón, de lectura de placas. De hecho, aquí en Perú estamos, parte de nuestro equipo de ingenieros está trabajando para poder tener esta analítica con mayor precisión, ¿no? Con mayor precisión dentro de la cámara. Actualmente se ha empleado pues eh, un algoritmo que no tiene un porcentaje considerablemente elevado, está por encima del 80%, pero la idea es siempre tener una mejor precisión al momento de usar este algoritmo. Es por eso que actualmente se han implementado pues, los proyectos usando este servidor de OCR, ¿no? Este servidor de reconocimiento de placas, que es un equipo backend, ¿no? Es un equipo que va a hacer el trabajo en la parte posterior de la solución. Tenemos el equipo frontal, que es básicamente la cámara, a la cual la configuramos para que tenga la analítica, pueda segmentar la placa de la imagen y pueda transmitir la información a través pues, de este servidor de reconocimiento de placas hacia la plataforma, ¿no? Básicamente es así como esto opera. La idea es que se tenga esto ya con una mucha mejor precisión a nivel de las cámaras, y es parte del trabajo
que el equipo de ingeniería de DAO aquí en Perú está realizando actualmente, ¿no? Bueno, tal vez un poco pausado por la situación actual, pero es parte del plan que tenemos para este año. Pregunta eh, Bernardo, ¿cómo está? ¿El sistema puede detectar una placa falsa? ¿A qué le llamas, a qué le llamarías, perdóname, una placa falsa? Si replicas una placa, es falsa, ¿no? Pero sigue siendo una placa. El sistema la va a reconocer, ¿no? A ver si me podrías explicar un poco para poder entenderte. Ujú. Bueno, como te decía, si es una placa clonada, sigue siendo una placa, ¿no? ¿Cómo hace para mientras esta placa tenga exactamente la misma información o sea exactamente igual a la placa original, porque como tú dices, es una placa clonada, va a seguir siendo reconocida como una placa, ¿no? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo está? Preguntas, o Bernardo, tal vez te refieres a lo que consulta Miguel, perdón, José Mijail, perdón. Una doble entrada sin salida. ¿Es eso más o menos lo que consultas? Pues básicamente, si tienes el acceso vehicular a través de la placa, efectivamente haces un primer ingreso, tu imagen, la foto de tu placa se va a registrar con la fecha y hora en la imagen y, y luego a la salida va a ser un match, ¿no? Cuando sales propiamente de la zona de parqueo, tienes igual el reconocimiento de placa y con eso ya tienes un match de ingreso y de ingreso de salida. A ver, por mientras voy cargando la siguiente presentación, me dan unos minutos, por favor. Me comentan, porfa, ahí en el panel si es que pueden ver la presentación que estoy compartiendo.